¿Qué le pasa a mi planta? Esa pregunta es la pregunta del millón, todos nos la hemos hecho en algún momento. Mucha gente viene al local acá y me pregunta y me dice, no entiendo qué le pasó a mi planta de golpe se murió y no entiendo qué pasó porque en realidad yo estoy haciendo lo mismo que siempre, o sea, siempre hice lo mismo y ahora la planta está enferma, tiene hojas amarillas, se está muriendo, se secó. Y muchas veces la respuesta a eso es justamente, capaz que el problema es que estás haciendo lo mismo que siempre y muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es que el entorno de nuestras plantas va cambiando y nosotros podemos no percibirlo, pero no es lo mismo en el correr del año y en el correr de los años. Por ejemplo, situación número 1. La gente tenés una planta al lado de la ventana que todo el invierno estuvo preciosa. Ay, pero qué linda que estaba sacando hojas nuevas, estaba divino, venía creciendo precioso, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahora empezó la primavera, empezó el verano y se me marchitó, se secó. Y bueno, y lo que sigue a esta pregunta es, bueno, ¿y será posible que ahora le esté dando el sol directamente a una planta que durante todo el invierno no le dio el sol? Y a partir de un día en la primavera asomó por ese costado y le está dando el sol, y es una planta que no tolera bien el sol directo y empezó a marchitarse. Eso puede ser una opción y que a veces no nos damos cuenta. Otra de las cosas es tipo, llegó el verano y prendiste el aire acondicionado. O una planta que estuvo bien todo el verano, llega el invierno y no sé qué pasó, se muere, que no sé qué, y de repente lo que pasó es que se prendió la calefacción de ese edificio. Entonces, es muy probable que con los cambios de estación tengamos que chequear muchas veces los cambios, o sea, la ubicación en la que tenemos a nuestras plantas. Es probable que cuando llegue el verano las tengamos que alejar de algunas ventanas o tengamos que bajar si tenemos alguna cortina o algo para filtrar un poco el sol tan intenso que llega en verano. Otra de las razones es que no nos damos cuenta, es tenemos un balcón o tenemos nuestras plantas adentro y llega la primavera, llega el verano y tenemos que aumentar la frecuencia de riego. Ya no es suficiente con una vez por semana o con 2 veces por semana. Imagínate una primavera de esas que hay muchísimo viento además y nuestras plantas reciben mucho sol, mucho viento, están creciendo activamente, o sea que ellas toman mucho más agua de lo habitual y encima nosotros las seguimos regando con la misma frecuencia que las regábamos cuando casi no recibían sol, cuando había mucha humedad y cuando no había evaporación. Entonces, tenemos que cambiar nuestro cronograma, nuestro calendario de riego y habituarlo a las nuevas temperaturas. Y también es posible que en un balcón en el que había condiciones para que una planta crezca bien durante el invierno, capaz que cuando nos encontramos con la cruda realidad de que ese lugar no era adecuado para esa planta cuando llega el verano y nos damos cuenta de que había unas condiciones muy extremas de mucho calor. Hay que tener en cuenta que las plantas de maceta sufren muchísimo más el calor y la evaporación, o sea, no tienen acceso a recursos, no tienen acceso a más agua, la temperatura de las macetas se eleva muchísimo, en fin, tenemos que cuando elegimos una planta tener en cuenta todas las condiciones a lo largo del año para tener esa planta en buenas condiciones. O estar dispuestos de repente a que en una época del año están en un lugar y en otra época del año la llevamos a otro, que es perfectamente válido. Otra cosa con la que me encuentro es que de repente, pero si esta planta hace muchísimos años que la tengo y siempre estuvo bien, ¿por qué ahora está tan débil? ¿Por qué ahora se está muriendo? Y bueno, a veces también esa es la razón. ¿Hace cuánto que esa planta no la cambias de maceta? Esa planta capaz que con el correr del tiempo creció mucho, empezó a ocupar lugar y nosotros la seguimos teniendo en la misma maceta que la compramos. O nunca le hicimos ni una enmienda, nunca la agregamos, nunca la fertilizamos, nunca le agregamos un nuevo sustrato. A veces el sustrato que tenían con el correr de los años se fue aplastando y bueno, de un momento para el otro que ella ya no recibe más oxígeno o que sus raíces ya no tienen más lugar. Entonces a veces las plantas son re nobles y la verdad es que aguantan un montón, muchas veces sin comida, sin nutrientes,
Pero hay un límite y a veces eso es lo que nos encontramos el día que vemos que nuestra planta de golpe está débil, enferma, o una planta que nunca se agarraba nada, está toda llena de cochinilla, o se empezó a agarrar muchas pestes que nunca se agarraba. Bueno, capaz que es hora de revisar el contenedor en que la tenemos, cambiarle la tierra, pasarlo a un contenedor más grande, bueno, en fin, capaz que agregar un mix powder o un humus de lombriz. Bueno, ver eso. Como resumen, bueno, nuestras plantas pueden sufrir cosas puntuales, bueno, tal vez nos mudamos, ya las condiciones no son las mismas, teníamos un apartamento muy luminoso y ahora en el nuevo no recibe luz, o todo lo contrario, y a veces las plantas tienen que pasar por un periodo de adaptación, pero en grandes rasgos lo que tenemos que aprender es a leerlas y a observar el entorno. Muchas veces, con un poquito de atención, nos podemos dar cuenta qué es eso que la planta está sufriendo tanto o que la está haciendo cambiar. Veamos qué tenía la planta cuando estaba bien y qué fue lo que cambió ahora que la planta no está tan saludable. Otra cosa que me estaba olvidando y que no es menor es el tema de las temperaturas. Claro, hay plantas. Yo me compro una begonia o me compro esta peperomia y la pongo afuera, ahora en verano, en un lugar resguardado, y ella va a crecer preciosa y va a estar divina y yo feliz. Y llega el invierno, baja la temperatura y se me desarma. Bueno, porque el exterior de mi casa era un buen lugar durante el verano, pero no era un buen lugar durante el invierno. Los cambios de temperatura para muchas plantas, y más que nada para las plantas tropicales, es un tema y pueden sufrir, así como sufren el exceso de sol cuando llega el verano y la evaporación, sufren también el exceso de frío. Así que bueno, nada, es otra cosa más a tener en cuenta. Por supuesto que a cualquier planta la puede agarrar una peste, pueden pasar cosas puntuales, se le puede pudrir una raíz, puede haber un tema de exceso de riego, de falta de riego. Después hay un montón de cosas puntuales para tener en cuenta que le pueden haber pasado a nuestra planta. Pero si no cambiamos nada, es probable que tengamos que ver alguna de estas